Buenas tardes a todos, los saludo con mucho afecto. Quiero platicarles un poco de mi experiencia en materia de derechos de autor. Mi experiencia fundamental es en propiedad industrial porque como ustedes saben, trabajé en el INPI muchos años, pero a raíz de que me jubilé, he tenido experiencia ya en materia de derechos de autor y me he encontrado con muchas cosas interesantes. Primero, hay dos áreas fundamentales en el INDAUTOR que son el área de registro, donde se registran todas las obras literarias y artísticas a que se refiere la Ley Federal del Derecho de Autor en su artículo número 13. Todas esas obras se registran ante el área de registros que está a cargo de un extraordinario doctor en Derecho, que es el doctor Jesús Párez. Él tiene una actitud de servicio admirable. Él también trabajó en el INPI y entonces créanme que esa parte del INDAUTOR, sin que quiera yo hacer menos otras áreas del INDAUTOR, esa área es extraordinariamente activa y uno cuando va a solicitar un registro de obra obtiene toda la asesoría, todo el acompañamiento, todo el consejo. No nada más yo en lo particular, cualquier persona puede acercarse, solicitar una cita y va a ser atendido. Incluso llegar en ese momento y preguntar, pedir audiencia y los atienden. Entonces, esa parte es la que yo les quiero compartir. Entonces, ahí se registran todas las obras literarias, como les he platicado, pero hay otra parte del INDAUTOR que es el área de reservas, donde se protegen las diferentes reservas, como son los títulos de algunas revistas, títulos de periódicos, como son las como son las reservas de personajes, de caracterización, que eso ya lo platicamos en otras sesiones anteriores, personajes de caracterización, grupos artísticos. Entonces, toda esa parte, esa área del INDAUTOR se lleva a cabo, pero a través de un correo, de correo electrónico. Ahí no existe la presencialidad. Puede uno ir al INDAUTOR. Esta es la sensación que yo tengo como usuario y le van a cerrar la puerta en la cara, porque a mí me ha sucedido más de una ocasión que me cierran los policías la puerta en la cara y te dicen, no hay servicio. No, eso lo tienes que hacer por correo. Entonces, yo como usuaria del servicio, créanme que eso sí me descontrola mucho y me desmotiva, porque a veces nosotros tenemos clientes que son de provincia y nos piden el auxilio y entonces al hacerlo todo por vía por vía de correo, eso retrasa mucho la atención. Yo espero que en una reciente entrevista o una conferencia que dictó el doctor Párez, él dijo que también el tema relativo a los registros, que es su área, eso ya se iba a poder hacer a través de Internet. Entonces yo estoy temblando porque no me gustaría que que sucediera lo que sucede en la parte de reservas. Entonces, ese es el primer comentario que les cito más abajo, Enrique, por favor, porque son varios los trámites que se hacen ante el INDAUTOR. Un poquito más abajo, donde se ven ya todos los trámites. Enrique. Sí, tenemos un usuario que es quien está compartiendo la pantalla. Ah. Eh, si Guillermo Velázquez deja de compartir pantalla, ¿puedo ya proyectar mi pantalla, por favor? Perfecto, muchas gracias. Gracias, Guillermo. Yo creo que él quería colaborar.
Listo, ¿pueden ver mi exactamente. pantalla? Sí, ya la podemos ver. Un poquito más abajo donde dice servicios, ahí. Fíjense que ahí están las dos, en concreto las áreas más importantes del INDAUTOR, que es la dirección jurídica, que es la encargada de sustanciar los recursos de revisión que se interponen ante el INDAUTOR. La otra es la dirección de protección, la dirección de registro, la dirección de protección, que es donde se llevan a cabo todos los procedimientos administrativos, la dirección de registro, que es donde les platicaba yo que se registran las obras artísticas, la dirección de reservas de derechos, esa es la que todo se hace a través de correo electrónico, y la dirección de arbitraje, que es otra de las facultades que tiene el INDAUTOR, la de arbitrar aquellos conflictos que existan entre partes. Si nos vamos a la dirección de registro, por favor, Enrique, lo que quiero es ver los formatos y platicarles. Tiene una, no, más abajito, más arriba, tiene una sección que es preguntas frecuentes generales sobre la dirección de registro público. No nos vamos ahí, vámonos a registro de obra, a la de abajo, por favor. Exactamente. Fíjense que ahí aparece todo el catálogo de obras que se pueden registrar ante el INDAUTOR, que son la obra literaria, musical con o sin letra, dramática, danza, pictórica, escultórica, caricatura e historieta, arquitectónica, cinematográfica, programas de radio, programas de cómputo, fotográfica, arte aplicado, todas esas obras, bases de datos, registros de derechos conexos. Yo tengo experiencia con los programas de cómputo, con obras cinematográficas, con obras literarias, musical o sin letra, que son las que he tramitado ante el INDAUTOR y que les comento que es algo muy práctico y muy interesante. En ocasiones nos sucede que algún cliente nos muestra alguna obra o nosotros al iniciar un procedimiento contencioso nos damos cuenta que el cliente no tiene protegidas algunas obras porque ni siquiera tenía idea de que esas obras se debían de proteger. Entonces, le sugerimos que las proteja y yo me he encontrado con algunos clientes que, por ejemplo, sus tesis profesionales no están registradas y esas serían motivo de registro también. O, por ejemplo, alguien que hizo una compilación muy importante, que es una compilación de fotografías de periódicos, etcétera, y además hizo un resumen o una explicación de cada uno de los eventos que él al que él hace referencia en esa obra literaria que les comento. Fue toda una compilación, un trabajo que le llevó mucho tiempo a esta persona y ni siquiera lo tiene tampoco protegido como obra literaria. El desconocimiento de esta protección pues a veces ocasiona que un tercero se adueñe de esas obras y sí es muy importante que se protejan porque si no ya entonces tendría que entrar el autor o a veces sus propios herederos en un litigio en contra del uso indebido de las obras artísticas. Recientemente también entrevistando a una personalidad muy importante y una amiga muy querida que es Cibeles Enestrosa, ella nos platicaba que las canciones de su papá no habían sido registradas ante el INDAUTOR y que muchas personas le solicitaban, muchos artistas le solicitaban la letra para poder cantar esa melodía y ella les autorizaba, pero sin embargo ninguna de las obras estaban protegidas y ella ya se dio a la tarea de protegerlas todas las canciones de su papá. Entonces eso de alguna manera es una seguridad para efectos de los derechos que ella tiene como hija y usuaria de este titular de estos derechos patrimoniales de las canciones de su papá. Esta protección entraría dentro del rango o catálogo de obra musical con o sin letra. Normalmente él lo que escribía era la letra, entonces la letra es lo que protege y hay gente que también escribe poemas. Esto entraría dentro del catálogo de las obras literarias. No necesariamente está dentro de este catálogo todas las obras artísticas, pero estas son las mayorías. Si entra alguna,
o tienen ustedes alguna que no se pueda catalogar, habrá que buscar una analogía con la obra para poderla proteger. Es muy interesante, por ejemplo, el caso de las obras arquitectónicas también, que estas tienen una gran relevancia, las obras arquitectónicas. Por ejemplo, todos aquellos arquitectos, creadores de algunos diseños especiales o particulares, pues tienen su campo de aplicación o de protección dentro de este catálogo de obras. Enrique, si nos adentramos en alguna de ellas, si le das a la obra literaria, ahí te va, fíjense lo sencillo que es, porque aquí te da una explicación de la obra, a qué se refiere cada obra, te dice que son todas las formas de obras escritas, originales, que sean de carácter literario, científico, técnico o meramente práctico y prescindiendo de su valor y finalidad. Aquí lo interesante es que habla de la originalidad de esas obras y también a continuación te indica qué documentos son los necesarios, los formatos y los costos y la guía de llenado de formatos. Como ustedes verán, este sistema pues nos lleva muy de la mano para poder presentar y llenar el formato. Si nos vamos a los documentos requeridos, por favor, Enrique. Ahí nos indica el formato, cómo se llama el formato, que es el formato que tiene un número, pero aquí mismo, si uno presiona, aparece el formato y lo puedes descargar tú e imprimir y llevarlo directamente ahí nos va a dejar, ahí nos dice el costo del registro. Fíjense cómo el costo es muy barato, cuesta 280 pesos. ¿Por qué creen ustedes que costará, que tendrá ese costo? La idea es que quien sea creador de una obra literaria, artística, solicite, se anime a proteger su obra. Por eso el costo es muy económico, 280 pesos a mí me parece un costo muy, muy accesible para proteger las obras. Y fíjense que existe otra posibilidad de proteger obras, que es cuando se hace un catálogo de obras. Se puede considerar, por ejemplo, un pintor que tenga muchas pinturas, que tenga, no sé, 50 pinturas, puede hacer un catálogo, formar un catálogo y ese catálogo registrarlo como una obra literaria, entonces tendría que pagar solamente los 280 pesos, no tendría que pagar por cada una de las obras, ya depende de cada quien si desea registrarla de manera individual o registrarla en conjunto o a través de un catálogo. Esta solicitud se hace con fundamento en el artículo 60 del reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor y es algo muy, muy accesible. Si podemos entrar a los formatos, por favor, Enrique. Ahí están los formatos que también son muy, muy sencillos de llenar. Fíjense que ahí aparece el dato del autor o un seudónimo, dependiendo de si el autor quiere que aparezca con su nombre o aparezca con un seudónimo. Conocemos a muchos pintores o cantantes, escritores, compositores que prefieren usar un seudónimo, como es el caso de Juan Gabriel, pues ahí se pondrían los datos, su nombre, ¿no? Como seudónimo, su seudónimo. Aparecen los datos generales, aparece el CURP, que es opcional. Yo siempre sugiero que cuando una pregunta sea opcional, mejor no ponerla. Yo a mis clientes nunca les pido su CURP, porque si es opcional, ¿para qué lo quieres? Aunque, bueno, está el RFC. En el caso del registro de marcas, esos datos también son opcionales, el RFC o el CURP al mismo tiempo, y yo siempre prefiero omitirlos. Entonces, también les sugeriría, en el caso de un formato, cuando la pregunta sea opcional, mejor no la pongan, no es necesario ponerla. Se indica ahí el nombre, se indica los apellidos de la persona, el sexo, la fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nacionalidad,
porcentaje de participación. Esto es importante por si se trata de un caso de copropiedad. Entonces, habría que llenar esta hojita por cada uno de los titulares. Puede tratarse de 5 personas, entonces dividirse el 100% entre 5 y llenar 5 hojitas como estas, con los datos de cada uno de los titulares o solicitantes. Del lado derecho aparece el domicilio legal o particular. Estos datos sí son importantes que se llenen, porque si no, cuando lleguen a la revisión del formato, los van a regresar por esto, les van a pedir que lo llenen. Y si uno va con el documento escrito a máquina, pues después difícilmente vas a poderlo poner a mano. Entonces, a diferencia de si lo llevas escrito a mano, pues sí podrías poner esos datos. Pero es muy importante revisar el formato antes de dirigirte al INDAUTOR. Más abajo, Enrique, por favor. En la siguiente hoja, en la siguiente hoja dice, hay una pregunta muy importante que te hacen. ¿El titular es el mismo autor? ¿Sí o no? Fíjense que en letras pequeñitas, que no alcanzo a leer exactamente, pero dice que si es el mismo autor y si pones sí, tienes que omitir los datos del autor. El error que comete frecuentemente el usuario es que si se trata del mismo autor, no ve las letras pequeñitas que dice omita los datos. Entonces vuelve a repetir los datos del titular porque se trata del mismo autor por no leer las letras pequeñitas. Entonces esto ocasiona que se tenga que repetir el formato. Si se trata de otra persona, entonces sí se llena estos datos, sí se tendrían que llenar. Pero sí es importante tomar en cuenta de que si se trata de la misma persona, no se repitan los datos, por favor. Eso es como una sugerencia y para poner atención al momento de presentar este formato. La siguiente hoja, por favor. La siguiente hoja es la del representante legal. Si se trata de una persona física, la persona física puede solicitar ir directamente a presentar el trámite o a través de un representante legal. Si es un representante legal, entonces tendrá que otorgarle un poder de representación para hacer ese trámite y poner aquí todos los datos del representante legal, pero también hay otra opción, si bajas un poquito más, que es la de la gestoría. Aquí se permite la gestoría, que es este espacio, que es la persona para recibir notificaciones. En este espacio, si se trata de un gestor, entonces solamente se llenarán los datos del gestor. No será necesario del representante legal si se trata de una persona moral, una persona física, porque si se trata de una persona moral, pues ahí sí necesita tener un representante legal que firme esta parte, ¿no? Que llene esta parte de representante legal. Eso depende de si es una persona física o una persona moral. Y algo importante, los datos de la obra, esto sí es indispensable, que va más abajo, Enrique, si me permites ver, es el título de la obra. Si se trata de una canción y la síntesis, estos datos también son indispensables. No se puede omitir el título de la obra porque todas las obras tienen un título. Entonces, aquí se pide que se ponga el nombre de la obra y también se haga una síntesis, una breve síntesis de la misma. Cuando se trata de una obra que se ha puesto en una colección, aquí lo que se pide es que se ponga también el título, en la síntesis se pone el título de cada una de las obras, porque al acumular las obras, entonces cada obra debe de llevar un título y aquí en la síntesis también se pide que se ponga el título, pero de cada una de las obras. Y en la parte de arriba se pone el título de la obra en general. Esto es una peculiaridad, pero así es como lo piden en el INDAUTOR. Y eso se aprende solamente cuando se lleva a la práctica. La siguiente hoja, por favor.
ya es la de los anexos, exactamente, y la de la rama de la que se trata. Aquí se escoge entre la obra de la que se trata, si es una obra literaria, musical, pictórica, dibujo, historieta, arquitectónica o programas de cómputo, programa de televisión, fotográfica, dependiendo de la obra, de la rama de la que se va a solicitar, se pone aquí. Solamente se puede poner una sola, no se pueden acumular obras. Si uno tuviera una obra literaria y además una obra dramática o de danza, se van a tener que solicitar por separado. Hay empresas que tienen muchas obras y quieren solicitar el registro de cada una de ellas, pero todas son de diferentes ramas. Entonces, uno como persona que va a asesorar a esta empresa va a tenerle que decir que por cada una de las obras va a tener que presentar un formato diferente y pagar por cada uno de los registros. Un punto importante también es si se ha dado a conocer o no se ha dado a conocer la obra. Y si se ha dado a conocer, entonces tenemos que indicar la fecha en que se ha dado a conocer, pero la fecha debe de ser completa, con el día, el mes y el año. No se pueden, no te permiten que digas nada más el mes y el día. Tienes que poner completa la fecha. Y también es importante decir si se trata de una obra primigenia o derivada. Esto es muy, muy importante porque en caso de que se tratara de una obra derivada, aquí tendrías que señalar los datos de la obra primigenia, es decir, de qué obra se está tomando esta obra que tú quieres registrar. Por ejemplo, podríamos hablar de una compilación de obras o de una compilación de obras que tú estés haciendo. Entonces tienes que hacer referencia a de qué se trata, al tipo de obra, traducción, compendio, adaptación, compilación, transformación, colección. Como yo les platiqué el caso de las pinturas, que son varias pinturas, se podría poner aquí en el ramo de la colección, o si se trata de una traducción, porque esto también es importante que se sepa, cuando se hace una traducción, esto se considera una obra derivada. Entonces aquí es necesario señalar que se trata de una traducción y tienes que indicar de qué obra primigenia estás tomando o estás haciendo esta traducción y además señalar el título y el autor. No es necesario presentar el consentimiento para el registro, pero sí tienes que indicar el título y el autor. Y ya lo que sigue a continuación, por favor, Enrique, que son los documentos que se acompañan. Esto también es muy importante, el llenado es importante y se cometen muchos errores, a veces se cometen omisiones. Por ejemplo, tienes que señalar el documento que acredite la existencia de la persona moral y tienes que especificar de qué documento se trata, la escritura constitutiva, que en este caso, para acreditar la existencia, pues va a ser una escritura constitutiva y tienes que señalar el número y la fecha de esa escritura. Si se trata de un documento que acredita la personalidad del representante legal, aquí tienes que decir si es un acta de asamblea y señalar el número de esa acta y la fecha también. Si es una copia de identificación oficial del mandante, que eso lo tienes que presentar cuando hay un documento, una carta poder, tienes que identificarte, tienes que presentar tu documento que acredite tu personalidad o que sea tu documento de identificación y aquí tienes que señalarlo. El comprobante de pago de derechos también lo tienes que señalar. La traducción al español de los documentos que se acompañen en idioma distinto también. Es importantísimo que cuando uno vaya ya lleves todos los juegos, tanto de la solicitud como de la obra. No puedes ir solamente con la obra, debes de llevar una copia de la obra que debe de ser idéntica evidentemente al original. Eso también lo cotejan y siempre tienen que ser dos. Una va a ser el acuse de recibo, que es la que te van a devolver, y la otra es la que se va a quedar ante el indautor. Aquí es importante decir que se permite llevar en USBs la obra, no es necesario que la lleves en papel. Esto ya facilita mucho las cosas porque se puede tratar
de alguna enciclopedia que pese muchísimo, que sea de 10 tomos, y para evitar que lleves la enciclopedia cargando, pues llevas la enciclopedia en un USB, en un medio electrónico, en un disco. Entonces, también puede ser en un disco, y de esa manera ellos lo que hacen es que abren el disco o ven el USB y revisan que efectivamente los dos que lleves, porque tendrías que llevar el original y el acuse de recibo, revisan en ese documento, en ese medio, revisan que coincidan los dos. Esto es importante porque muchas personas llegan con los libros pesados cargándolos, y ya esto es innecesario. Al día de hoy, la traducción al español de los documentos que se acompañan en idioma distinto, 2 ejemplares de la obra, documento mediante el cual acredita la titularidad de los derechos patrimoniales de la obra. Aquí tendrías que especificar la titularidad de los derechos patrimoniales, que esto puede ser a través de un contrato de obra. Aquí tienes que poner el número de ese documento, la fecha y el nombre y firma del solicitante. Siempre tienes que poner el nombre. Hay quien omite poner el nombre, y esto representaría un requerimiento y un retraso en la presentación del trámite. También les quiero decir que cuando se trata de alguna empresa o una universidad, existe la posibilidad de registrar el poder, porque hay un registro de poderes, como en el INPI. Aquí también hay un registro de poderes, y eso facilita mucho las cosas, porque si esta universidad va a hacer muchos trámites, ya bastaría con que inscribiera ese poder, y ya en los subsecuentes trámites que realice, se presente esa copia del registro de poder. Esta posibilidad también existe. Muy bien, vamos al siguiente, Enrique. Si cerramos este formato, que como verán es un formato relativamente sencillo de llenar, y el costo que tiene es muy, muy fácil. Este es el otro formato, que es la solicitud de registro de obra, la hoja adjunta, que es la hoja de los demás titulares de la obra. También, a ver si aparece al siguiente, Enrique, porque es igual al otro formato. No sé si ese sea la hoja de ayuda. Esta es la solicitud de registro de obra adjunta de obras, datos de la obra primigenia. En caso de que sean varias las obras primigenias, porque a veces alguna persona puede basarse no solamente en una obra para su obra derivada, entonces tiene que poner todas y cada una de las obras primigenias. Aquí esto resulta bastante complicado, se los puedo asegurar, investigar cuáles son las obras primigenias. Entonces, sí es complicado cuando se trata de alguna traducción o de alguna enciclopedia. Es complicado llenar todas estas hojas, estos datos, pero te lo exigen. Vamos a ver otro, Enrique, si cerramos este formato. Hay algo que ellos utilizan mucho, hoja de ayuda. Por favor, en la hoja de ayuda para pago, esta hoja es solamente una hoja de ayuda. ¿Y para qué sirve esta hoja? Aquí te están dando el concepto, cuánto tienes que pagar, y te están diciendo la clave de referencia y la cadena de la dependencia. Y lo único que uno va a tener que llenar, que sí es conveniente que se llene de preferencia a máquina, es el Registro Federal de Contribuyentes o la clave única de registro de población, además de el nombre o la denominación si se trata de una persona moral. Es importante que esto se llene. ¿Y para qué sirve? Para que tú vayas al banco, y el banco lo primero que revisa es el Registro Federal de Contribuyentes, si es una persona física, o la clave única de registro de población. Eso te lo pide, pero es importante que vaya bien llenado, que esté bien, y por eso yo les sugiero que lo hagan a máquina, porque a veces uno llega a la ventanilla del banco o mandas a alguien a hacer el pago y no saben si la letra es letra o es número,
y eso ocasiona muchos retrasos al momento de hacer el pago y sí que sirve de ayuda porque en el banco, al revisar esto, hacen la captura de los datos correspondientes, así como lo demás que va ya escrito, prellenado, la clave de referencia y la cadena de la dependencia más el monto, y entonces ya fácilmente el banco emite el comprobante de pago y eso es lo único que se presenta. Uno se imagina al principio que también tienes que presentar esta hoja de ayuda y la hoja de ayuda no la necesita el indautor, solamente es una hoja de ayuda para nosotros, nos sirve a nosotros nada más. Entonces es muy importante el correcto llenado de esta hoja. Por favor, Enrique, si pasamos a la siguiente. Esto es todo lo que se refiere a al registro de obra. El formato de registro de obra, como ustedes verán, es muy sencillo el llenado y la hoja de ayuda, el formato de pago, todo es bastante sencillo. Además de que es sencillo cuando uno llega directamente al indautor y te reciben y te dan la atención correspondiente y entonces ya lo que haces nada más es que entras a la oficina, te revisan el formato y automáticamente tienes que esperar más o menos puedes esperar 2 o 3 horas y ya sales con tu certificado de registro. Muchas veces llegan directamente los autores y les digo, los reciben, incluso hasta les pueden ayudar algunas veces a llenar su formato. Los que ya nos dedicamos a esto, llevamos nuestro formato, lo presentamos en la dirección, nos lo revisan y ya nos piden que esperemos. Podemos esperar ahí en las instalaciones del indautor o salir y regresar. Sí te permiten salir y regresar porque ya te has identificado y traes el distintivo correspondiente, pero más o menos lo que en mi experiencia les puedo decir que se tardan, yo creo que exageradamente pueden ser 3 horas, eso sería muchísimo, pero la práctica es que llegue uno y el mismo día te regreses ya con tu certificado, lo cual es bastante accesible. Si nos vamos al siguiente, Enrique, a la página principal, por favor. ¿Te refieres a esta, Anita, o más atrás? No, miren, en esta que les digo, si ustedes tienen el tiempo de ver cada uno de esos puntos, vean cómo les explica cada una de las obras, detalladamente cada una de las obras y les aparecen los formatos correspondientes de la obra musical, el llenado del formato, todo esto es bastante claro y no amerita mayor dificultad al momento de presentarlo. Aquí lo importante es leer detenidamente cada una de las obras para ver en cuál entra la que ustedes necesitan y tratar de hacer un llenado correcto del formato para evitar alguna contradicción y que tengan que regresar, porque tendrían que regresar, volverlo a llenar y volver a la oficina para que se los revisaran y presentarlo. Por eso lo aconsejable es que se lea cuidadosamente. Como verán, es bastante sencillo. Al anterior, me refiero al anterior, por favor. Bueno, vimos ya lo del registro de obra. Hay otra área que también depende del doctor Paretz, que es el registro de contratos. Hay diferentes contratos, si entramos ahí. Los documentos requeridos. Aquí explica en esta parte del registro de contrato, dice qué contratos se pueden inscribir. Entonces, como verán, la información o la página es bastante clara y aquí nos dice que se inscriben todos los actos, convenios o contratos que en cualquier forma confieran, modifiquen, transmitan, graben,
o extingan derechos patrimoniales, los contratos relativos a los derechos conexos y los contratos de interpretación o ejecución que celebren los artistas, intérpretes o ejecutantes. El formato para el registro de contratos, que de la misma manera que el formato anterior, se tendrá que llenar con mucho cuidado, serían prácticamente los mismos consejos, omitir la información que es opcional y vean, si podemos movernos un poquito más en el contrato, Enrique, por favor. Perdón, en el formato, verán que vienen los mismos datos prácticamente que en el de la obra, los domicilios, los datos del titular, pero sí tienes que poner o especificar si se trata de un contrato o de un pacto o convenio celebrado por las sociedades de gestión colectiva. Ustedes deberán de recordar que las sociedades de gestión colectiva son aquellas sociedades constituidas al amparo de la Ley Federal del Derecho de Autor, y son las sociedades que se dedican al cobro de las regalías de los autores, y para lo cual los autores otorgan un poder a este tipo de sociedades para que ellas puedan hacer este trámite de cobro de regalías y evitarles a los autores el que ellos tengan que ir con cada uno de los usuarios para llevar a cabo este cobro de regalías. Entonces, este pacto o convenio celebrado por la sociedad de gestión colectiva se registra también ante el INDAUTOR, y ya dependerá del tipo de contrato que se tiene que señalar aquí, si es un contrato o es un pacto o convenio. Y abajo aparecen los datos del cedente. Más abajo, Enrique. Sí, doctora, ya estoy. Sí, ya, del cesionario. Adelante, más adelante, por favor. Del representante legal, de la persona para recibir notificaciones o gestor. Si se fijan, son muy parecidos a los de la obra. Más adelante, por favor. Ahí vienen los datos del contrato, pacto, convenio, la vigencia, el número de ejemplares, el objeto del pacto o convenio, la fecha de la firma. Más adelante. Y también este punto importante, que son los datos de identificación de la obra contratada. Si es de cesión de derechos, convenio modificatorio, aquí vienen todos los tipos de contratos que se pueden registrar: ejecución pública, interpretación, licencia, obra futura determinada, obra por encargo, producción audiovisual, publicitario, radiodifusión, relativos a derechos conexos. Son todas las obras. También se tiene que identificar si es una obra primigenia o es derivada, y si es derivada el tipo y el número de registro. ¿Por qué? Porque se entiende que la obra primigenia ya va a estar registrada previamente, y esto sí se tiene que indicar en este formato cuando se trata de una obra derivada. También tienes que señalar en la parte de abajo los documentos que se acompañan, que les digo, esta parte sí genera a veces muchas dudas, y terminan los funcionarios del INDAUTOR. Aquí sí te dan la oportunidad de ponerlo con pluma negra, llenar estos espacios que son en realidad detalles mínimos. Y lo importante, la anterior recomendación, es poner el nombre. Muchas veces se omite poner el nombre y solamente se firma. Esto amerita un requerimiento. Entonces, ustedes, si van a hacer este trámite, nunca olviden poner el nombre y la firma del solicitante, porque es común que ocurra, que se omita este dato. Por favor, nos regresamos, Enrique, para ver las otras opciones. Les digo, este trámite es muy fácil. El costo, y esto sí vale la pena considerarlo porque ya tiene un costo mayor. Aquí el registro del contrato es de 1,471 pesos. Esto es más caro, y el registro de contrato tipo es de 736 pesos. Igualmente, como en el caso de la obra, hay una hoja de ayuda donde ya viene prellenado este formato, y la misma recomendación que se llene a máquina para evitar problemas al momento de estar en la ventanilla, que es un estira y afloja. ¿Qué dice aquí? ¿Es letra, es número, es cero, eso? Entonces, mi recomendación siempre es que se llene a máquina
y de esta manera será muchísimo más rápido el pago de este, de este trámite. Y también es aconsejable estos formatos o estos trámites, no en todos los bancos lo conocen. Yo les sugiero por práctica que se haga el pago en los bancos que están cerca del INDAUTOR, así cuando se hace el pago en físico de un trámite ante el INPI, pues los bancos que están cerca son los que están familiarizados con este formato. Cuando uno va a otro banco que no tiene nada, que no está familiarizado, entonces nos sucede que te preguntan, ¿y para qué es esto? ¿Qué vas a hacer? Etcétera, el banco. O a veces te ponen peros, te dicen que no lo pueden cobrar ahí, etcétera. Entonces, para evitarse ustedes conflicto, vayan directamente a los bancos que están cerca. Hay varios bancos cercanos al Indautor en donde se puede hacer este trámite sin ningún problema porque están ya familiarizados. Nos regresamos, Enrique, a otro trámite anterior. Abajo dice, son diferentes los costos. Registro de obra, registro de contrato, registro de poderes. Esto era lo que yo les platicaba. Si entramos ahí para ver los costos, que también cuesta más o menos, sí, el costo, 1,471. Fíjense cómo es un poquito más caro este registro de poder, pero es muy práctico porque ya al tener registrado el poder, vas con esa misma copia y presentas varios trámites cuando se trata de una persona moral, en este caso, que hace registros de varias personas, ¿no? De varios autores. Y también hay otro que es la inscripción de un mandato de percepción. Este tiene un costo de 928 pesos y registro de poder para la gestión individual de derechos. No veo por qué cueste diferente, pero mire, tiene un costo mayor este registro de poder para la gestión de derechos. Esto se refiere a las sociedades de gestión colectiva. Ellos para su registro de poder pagan 1,848 pesos. Y si es otro el caso, que no se trate de una sociedad de gestión colectiva, es de 1,471. Hay una diferencia de como de 400 pesos, una cosa así. También viene ahí los formatos, cada formato, que son también muy parecidos a los otros, con datos relativamente sencillos. Yo este formato no le veo mayor complicación porque solamente vienen los datos del mandante y del mandatario, además de el representante legal o el gestor, que como verán es muy parecido al de la obra, y viene la hoja de anexos hasta abajo. Aquí viene que ya son muchísimos más datos, ¿no? Documento que acredite la existencia de la persona moral, del representante legal, y hay que tener mucho cuidado, porque sí les digo que aquí a veces uno puede poner una cruzar en donde no corresponde, y por eso hay que prestar mucha atención al llenado, porque tienes que poner, si anexas una escritura, tienes que poner los datos de la escritura y la fecha, pero sí especificar exactamente de qué documento estás haciéndote valer para acreditar la personalidad, ponerlos correctamente. Y eso es relativamente sencillo, yo diría, este formato. Aquí lo que quería yo hacer notar son los costos porque varían. Al siguiente, Enrique. Nos vamos al anterior. Anterior. Este es el registro de poderes. Después viene el de anotaciones marginales, duplicado, corrección de registro, anotaciones marginales. Fíjense aquí, mediante el trámite de anotación marginal se puede realizar modificaciones a las inscripciones existentes en el registro, ya sea a petición del autor o del titular de los derechos patrimoniales. Esto está previsto en la misma ley y es una maravilla que existan las anotaciones marginales. En el caso del título, se puede hacer esta anotación que implicaría una corrección de los datos del titular, etcétera. Los documentos requeridos, vamos a ver los formatos y costos. Formatos y costos, Enrique. Bueno, entraste a formatos y costos. El costo, como verán, pues ya es un costo un poco más alto, 2,206.
pesos si se trata de una anotación marginal, y si es una anotación marginal para la revocación de un poder, el costo es de 2,060 pesos. Es un poquito más barato. Entonces, pues es que de alguna manera implican una revisión de esa corrección y esa anotación marginal que será los títulos. Sí, ¿nos regresamos, por favor? No. Vamos a ver los siguientes. Antecedentes registrales, duplicado, corrección de registro, registro de documentos de sociedades de gestión colectiva. A ver, vamos a ver este de registro de documentos de sociedades de gestión colectiva, que ya saben ustedes quiénes son estas sociedades de gestión colectiva. Viene igual la explicación y te dice quién debe de o quién puede solicitar este registro. Estas sociedades sui generis, porque son sociedades que no están constituidas al amparo de la ley de la materia, que es la ley de sociedades mercantiles, sino que son sui generis porque se constituyen al amparo de esta ley federal del derecho de autor. Y entonces aquí te dice que debes de solicitar la inscripción de su acta constitutiva y estatutos, escrituras que reformen o modifiquen dichos estatutos, así como las actas y documentos mediante los cuales se designen a los miembros de sus organismos directivos y de vigilancia, sus administradores y apoderados, y viene el fundamento legal, los documentos requeridos, formatos y costos. ¿Podemos ver los formatos y costos, por favor? Miren, los costos, que tiene un costo de 2,206 pesos, un poquito más alto que la obra. Siempre estos trámites son más altos que la obra, que afortunadamente es muy barata. ¿Nos regresamos, por favor? Compulsa de documentos, solicitud de copias certificadas y guía. Fíjense esta maravilla, al final, que viene una guía de llenado de todos los formatos, que es algo que a veces como usuario pues no se lee, ¿verdad? Normalmente no se lee el llenado del formato, y por eso a veces nos topamos con pared cuando llenamos mal el formato. Entonces, la recomendación es, si tienen un poco de tiempo, pues revisar el llenado del formato, pero este llenado, estas guías te llevan de la mano para cómo llenar un formato de este tipo de trámite. Que les digo, estos trámites son maravillosos. Afortunadamente existe esta área y que va súper bien y es muy accesible y facilita mucho todos los trámites. Cuando tengan la necesidad de hacer este trámite, ya sea que nos consulten o bien que lo hagan directamente. No sé si también en la SECTEI hacemos estos trámites, Enrique. ¿También los hacemos? ¿O se hacen en la Claro, SECTEI? Anita, claro. También. Entonces, Incluso bueno, si tienen dudas, pueden solicitar una asesoría, el correo que en un momento voy a poner en el chat, y pueden solicitar una asesoría para atender puntualmente sus dudas e inquietudes en cuanto al registro de derechos de autor. sí, porque hay la complicación que a veces existe más que en el llenado de formatos, es en los anexos y en la elaboración de los contratos, porque son muchos los contratos que se tienen que registrar, y ahí es donde viene la complicación. Entonces, si en eso se les puede ayudar, pues es algo maravilloso, ¿no? En la elaboración de los contratos. Pasamos a la siguiente página, nos regresamos, Enrique. Estos son todos los trámites que les digo a la siguiente. Estos trámites son de la dirección de registro. Nos regresamos a los anteriores. Ahí a la de dirección de reservas de derechos. Miren, aquí existe la posibilidad de pedir un dictamen previo. Cuando alguien quiere solicitar una reserva de derechos, puede preguntar si esa reserva que queremos hacer, si quieres, por favor, darle dictamen previo. Estos son los trámites que les comentaba que se hacen vía correo electrónico. Estos trámites por ningún motivo se pueden hacer presencial, todo es vía correo electrónico.
Entonces, uno de los trámites que se hacen es el de dictamen previo. Por ejemplo, si uno quiere registrar un nombre artístico, puede solicitar que el INDAUTOR le informe si ese nombre artístico se encuentra ya registrado o no. Estas reservas de derechos tienen una vigencia. Algunas tienen una vigencia de 1 año y otras tienen vigencia de 5 años renovables, pero en algunas ocasiones sucede que no se lleva a cabo la renovación, caduca esa reserva y pues alguien por algún motivo solicita el mismo nombre o un nombre parecido, y entonces es importante por eso hacer este dictamen previo, y que aquí, como nos indica este cuadrito, dice que te permite verificar antecedentes de reservas de derechos vigentes, las cuales podrán ser un impedimento para la obtención de una igual o similar. El dictamen previo es muy recomendable, ya que si su solicitud de reserva de derechos es negada, el pago utilizado por el trámite en cuestión se ejerce sin posibilidad de reembolso. Pues este consejo es muy importante, porque sí hay personas que se topan, que van directamente a solicitar la reserva y se encuentran con que hay un nombre ya muy parecido, y entonces pues ese dinero que emplearon, y aquí sí es más caro, cuesta más cara una reserva, entonces se pierde ese dinero. Aquí aparecen el catálogo de reservas de derechos, podemos ver las publicaciones periódicas, y aquí te explica claramente que son periódicos, revistas, y entonces es algo muy, muy, muy claro. Vamos a ver aquí lo de dictamen previo, por favor. Miren, aquí aparece el cuadro, como siempre, de la explicación, que verdaderamente sí, la página del INDAUTOR, a mí me gusta muchísimo, me parece que es muy, muy, muy clara. Igual la Ley Federal del Derecho de Autor también es una ley muy bonita, que es muy clara y tiene muchos puntos favorables para el autor. Miren, aquí dice que explica qué son esas publicaciones periódicas, que son las que se editan o reproducen periódicamente, guardando una cronología, y pone y explica cuáles son: periódicos, revistas, directorio, cabeza de columna, folleto, boletín, suplemento, calendario, gaceta, guía, agenda, colección, catálogo. Explica cuáles son esas publicaciones periódicas. Vámonos a los documentos requeridos. Miren, aquí vienen los formatos, que los documentos requeridos son el formatos en donde se deberá plasmar el título que desea obtener, tal y como será utilizado en su publicación periódica, el cual no podrá sufrir cambios posteriores o contener elementos que no sean parte del mismo. Esto es algo evidente, que cuando uno solicita una reserva o un registro, pues no puedes modificarlo posteriormente. Si tú lo quieres modificar posteriormente, entonces vas a tener que solicitar una nueva reserva de derechos, como en una marca también, ¿no? Cuando le haces alguna modificación sustantiva, entonces tienes que solicitar una nueva marca. Sucede lo mismo en el caso de las reservas. Nos regresamos, por favor, para ver los formatos y costos. Estos también tienen sus detalles. Y además están las guías. Miren, el costo de dictamen previo para publicaciones periódicas es de 234. Acuérdense que aquí solamente es el dictamen previo, que sí es aconsejable. Es un poquito, hablando de marcas, como la búsqueda de anterioridades, que en el caso de marcas, pues tiene la posibilidad de que esa búsqueda se haga en la página del INPI. Es muchísimo más sencillo. En este caso no, tú la tienes que solicitar al INDAUTOR, y viene la hoja de ayuda también de pago. Ya, esa vamos a regresarnos porque no amerita mayor explicación, pero sí aquí con lo que yo les pediría que se quedaran es con que sí es recomendable hacer la búsqueda previa. Si vamos al de género y especie, por favor.
Dictamen previo. Bueno, ya no entramos. A ver, no. Dictamen previo, vamos a reservas de derechos al uso exclusivo. Vamos ya al de reservas de derechos. Miren, aquí están todas las posibilidades de publicaciones periódicas, difusiones periódicas, personajes humanos de caracterización, ficticios o simbólicos, personas o grupos dedicados a actividades artísticas, promociones publicitarias, preguntas y uso adecuado del título. Miren que está muy bien esta página en ese sentido. Y por ejemplo, lo de personajes humanos ya este es el registro, perdón, no el registro, la reserva. Es la reserva. Nos vamos a las publicaciones periódicas, Enrique, por favor, para ver los precios y que vean ellos cuánto cuesta cada una, porque es importante. Ya vimos lo que cuesta lo que equivale a la búsqueda o al dictamen previo. Vamos ahora ya a la reserva directamente, entrando a publicaciones periódicas y podremos ver cuánto cuesta cada una de ellas, por favor. Publicaciones periódicas, difusiones periódicas. Aquí A mí me está, gusta doctora. mucho Aquí está el costo. el rubro de los personajes humanos de caracterización o de las personas o grupos dedicados a actividades artísticas. Y aquí quiero platicarles que en el caso de los personajes humanos y las personas o grupos dedicados, no, también en el caso de las publicaciones y difusiones periódicas, estas pueden tener una doble protección. Pueden presentarse aquí como reserva de derechos, pero también pueden solicitarse como registro de marca. Y lo recomendable es que quien tenga la reserva sea la misma persona que solicite la marca, porque incluso en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial existe ese requisito que quien solicite un nombre artístico sea el que tenga el derecho correspondiente, así dice la ley, y entonces se interpreta que es la persona que tiene la reserva de derechos. Entonces, lo más recomendable es que primero se haga la reserva ante el INDAUTOR y posteriormente ya se lleve a cabo el registro. Sí, les estaba hablando de las reservas, que ya este es el trámite de la reserva y el costo que tiene cada trámite, que en el caso particular, fíjense la diferencia que hay, que es de 2,218 pesos. Es muchísimo más cara que el registro de una obra. Como podrán ustedes notar, si entonces nos regresamos, Enrique, Claro, doctora. por favor. ¿Sí puede ver mi pantalla? Nos regresamos. Sí la veo, sí la veo. Estamos en vimos todas las obras, dictamen previo, reservas, la renovación de las reservas, anotación marginal, cotejo de copias, pues son los trámites que se pueden hacer. Y aquí fíjense que aparece el trámite también de solicitud de declaración administrativa de nulidad de reservas de derechos. Cuando alguien crea tener un mejor derecho en relación a una reserva que esté vigente, puede pedir la nulidad de esa reserva de derechos y esto se hace mediante la presentación de una solicitud. Si podemos entrar ahí, Enrique, por favor. Miren, Es aquí otra, ¿verdad? aparece, Es la de nulidad, ¿verdad? sí, de nulidad. Ahí nos va a decir que se trata de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio por medio del cual una persona física o moral puede solicitar la nulidad de una reserva de derechos otorgada y vigente por considerar que se actualizan los supuestos contemplados en el artículo 183 de la ley. Uno de los supuestos
contemplados es un mejor derecho de uso, alguien que tuviera o que hubiera usado con anterioridad esa figura, por ejemplo, el caso de un nombre artístico, puede pedir la nulidad de esa reserva de derechos. Les platicaba también que estas reservas de derechos, estas figuras de reservas de derechos, pueden tener una doble protección. Pueden protegerse ante el indautor, pero también lo aconsejable es que se protejan ante el INPI, que se soliciten como registro de marca. Y muchas veces ha sucedido, o durante nuestra estancia en el INPI pudimos ver cómo existían diferentes titulares. Solicitaba comúnmente el registro del nombre artístico la disquera. La disquera tenía el nombre artístico registrado ante el INPI y ante el INPI quien tenía la reserva en el indautor era el director del grupo o el que constituyó, el que formó el grupo artístico. Entonces, estos conflictos son muy interesantes porque al final, pues el que se queda con el derecho es el que tiene un mejor derecho de uso, ¿no? El que lo usó primero, que generalmente, pues es el grupo artístico más que la disquera, ¿no? Pero muchas veces yo creo que por cuestiones, no sé, de práctica, la propia disquera era la que solicitaba el nombre artístico. Recuerdo un procedimiento muy interesante que vimos, que fue el de la Sonora Santanera. El procedimiento de la Sonora Santanera fue algo similar, porque ahí quien tenía la reserva de derechos era la esposa de Carlos Colorado, que había sido el fundador del grupo de la Sonora Santanera. Pero al morir Carlos Colorado había heredado dentro de los bienes heredados a su esposa, era el nombre artístico, la reserva del nombre artístico, y entonces ella fue la que demandó ante el INPI la nulidad de la marca, porque la marca estaba registrada, pero quien había registrado la marca habían sido los cantantes de la Sonora Santanera. Ese conflicto duró mucho tiempo y la decisión fue interesante, pero ustedes ahora podrán, creo que hoy ya no, porque me imagino o creo que ya prácticamente todos los miembros antiguos de la Sonora Santanera ya se murieron, pero hubo un tiempo en que los dos estaban, salían ante el público, los antiguos y el nuevo grupo. Y ese nuevo grupo de la Sonora Santanera, pues creo que ya esos han tenido mucha popularidad porque invitan a artistas famosos para que canten y además es una agrupación pues ya nueva con otro tipo de música, de instrumentos, etcétera. Pero ahorita el conflicto se resolvió porque ya prácticamente todos se murieron, todos los antiguos de la Sonora Santanera, pero fue también un conflicto muy sonado en materia de marcas y de derechos de autor. Doctora, le agradecemos su participación de parte del Centro de Estrategias de Propiedad Intelectual. Muchas gracias, reiteramos nuestros agradecimientos. Gracias a ustedes. Bueno.